Bueno, hoy vamos a ver derivadas de funciones compuestas, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos un campo escalar. Primero lo vamos a ver para una variable, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un campo escalar, ¿sí? Y, em, y el tema acá es que nosotros definimos nuestro campo escalar como z, la variable dependiente, y x e y, las variables independientes, ¿sí? Pero hay casos en donde x e y no son las variables independientes porque a su vez dependen de otra variable, ¿sí? Entonces, dentro de funciones compuestas vamos a ver el caso en donde tenemos una sola variable independiente, pero que no son las variables que aparecen dentro de mi campo escalar, sino que es otra variable más que conforma parte del sistema. En este caso, vamos a decir que x y que y dependen a través de otras funciones, que en este caso son g y h, de una tercera variable t. Y esta variable es la que no depende de nada, por lo tanto, es la variable independiente del sistema. Entonces, decimos que x e y conectan a z con t, ¿sí? O que z es una función que depende de t a través de x e y, ¿sí? Entonces, x e y ya no dejan de ser mis variables independientes para convertirse en las variables intermedias de este sistema de funciones, ¿sí? Entonces, estas son las variables intermedias, las variables independientes, o la variable en este caso independiente, y nuestra z, que es nuestra variable dependiente, ¿sí? ¿Qué pasa? Como tengo una sola variable independiente, entonces en esta z, ¿sí? En este campo escalar de z, en realidad va a tener una sola derivada, ¿sí? Igual que como teníamos en análisis 1. El tema es que yo tengo que conectar a z con t y pasando a través de x y de y, ¿sí? Y cuando yo derive en realidad esta parte de mi función, la que está conformada por x y y, voy a obtener derivadas parciales. Pero en sí, esas derivadas parciales van a conectar con las derivadas de x y la derivada de y, ¿sí? Para tener una sola derivada que es con respecto de z. Parece un juego de palabras, pero en realidad es bastante simple, ¿sí? En realidad lo que se aplica es la regla de la cadena, ¿sí? La misma que utilizamos para análisis 1, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar una red de variables, ¿sí? Con esta red de variables me voy a guiar a través de las derivadas, ¿sí? Es decir, si yo miro esta función olvidándome de esto, yo debería tener dos derivadas parciales, ¿sí? Una con respecto de x y otra con respecto de y, ¿sí? La derivada parcial de la función con respecto de x y la derivada de la parcial de la función con respecto de y. Esas dos derivadas parciales estarían acá. Ahora, me olvido de esto, ¿sí? Y veo estas dos funciones, ¿sí? Esta función es una función de x que depende de una variable t. De esa función puedo obtener una sola derivada, que es la derivada de x con respecto de t, ¿sí? De esta función es una función de y que depende de t, por lo tanto puedo obtener la derivada de y con respecto de t. Estas dos derivadas van a estar acá respectivamente, ¿sí? X con respecto de t y con respecto de t. Entonces, estas cuatro derivadas en realidad son una sola que me va a permitir obtener la derivada de z con respecto de t. En este caso, la derivada de z va a ser total con respecto de t, ¿sí? Porque es única, ¿sí? Porque tengo una sola variable independiente. ¿Y cómo se va a formar? Y justamente, la derivada de la función parcial con respecto de x por la derivada de x con respecto de t va a ser un término de mi expresión. Más, ¿sí? Como z también depende de t a través de y, voy a tener la derivada de la función parcial con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Y de esta manera se obtiene la derivada de z con respecto de t.
Es lo mismo que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Supongamos que nosotros, igual vamos a verlo primero con un ejemplo y ahí les voy a terminar de explicar esta parte de la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, supongamos esto, ¿sí? Acá nosotros tenemos un campo escalar Z que depende de X y de Y. Ese campo escalar tiene esta forma, es decir, es la función seno de X sobre Y, ¿sí? Además, X depende de una tercera variable que esté, ¿sí? A través de esta relación que es X igual a E a la T. Y al mismo tiempo, Y depende también de T, porque Y es igual a T al cuadrado, ¿sí? Entonces, tengo que encontrar la derivada de z. ¿Con respecto de quién? De la variable independiente. Por eso armamos siempre nuestra red de variables. Z es nuestra variable dependiente porque es la que depende de todo, ¿sí? Y en este caso, en este sistema, la única variable que no depende de nada, ¿sí? Porque si yo tuviera, por ejemplo, t igual a coseno de m, ¿sí? Acá estaría dependiendo de m, pero como no tengo, entonces t es la única variable que no depende de nada. Por lo tanto, va a ser mi variable independiente. Y las variables que aparecen acá, pero a su vez están relacionadas con esta tercera variable que esté, son las intermedias y van a ir adentro de la red de variables. Una vez que ya tengo todas las variables en juego, entonces yo digo, bueno, si tengo una sola variable independiente y una sola, perdón, una sola variable dependiente y una sola independiente, yo necesito encontrar una sola derivada. ¿Cómo conformo esa derivada? Y bueno, me fijo. Dentro de mi campo escalar están x y x e y dependen de t, por lo tanto yo voy a tener que pasar, obtener la derivada parcial con respecto de x de mi función y multiplicarle la derivada de x con respecto de t. Y voy a tener que obtener la derivada de z parcial con respecto de y multiplicarle la derivada de y con respecto de t. Sumando esos dos términos, voy a obtener la derivada que estoy buscando, ¿sí? Entonces, empezamos a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, me olvido de esta parte y digo, a ver, mi campo escalar tiene dos variables intermedias en este caso. Entonces tengo que obtener la derivada de mi función o de z con respecto de x, parcial, ¿sí? Eso que va a ser igual a la derivada de esto, ¿sí? Del seno de x por y, sobre y. Entonces la derivada del seno es el coseno de x sobre y, ¿sí? Por la derivada de esto que es 1 sobre y. Hago lo mismo ahora, pero con y, ¿sí? La derivada de la función con respecto, parcial con respecto de y va a ser igual al coseno de x sobre y por la derivada de x sobre y, que me va a quedar x negativa, ¿sí? Sobre y al cuadrado. Una vez que tenemos estas dos derivadas, ¿sí? Ya tenemos todas las derivadas parciales que pueden salir de acá. Entonces vamos ahora acá. Un poquito. Entonces, esto es una función, ¿sí? Es una función donde x es la variable dependiente y t la variable independiente. Entonces, como tiene una sola derivada, una sola variable independiente, entonces va a ser una derivada única, ¿sí? La derivada de x con respecto de t va a ser igual, en este caso, a e a la t. Esta es otra función, donde y depende de t, o sea, y es igual a t al cuadrado, por lo tanto tiene una sola también variable independiente, por lo tanto la derivada de y con respecto de t va a ser igual a 2t. Ahora, z es la variable dependiente y t es la variable independiente, ¿sí? O sea, hay una sola variable independiente, por lo tanto yo debería poder unir todas estas derivadas en la única derivada de z con respecto de t, ¿sí? Y esto va a ser igual, justamente, a la derivada parcial de la función con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, más la derivada de la función con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Entonces, armamos todo esto.
Reemplazamos todas las derivadas que obtuvimos, ¿sí? Fíjense, esta es la derivada de la función parcial con respecto de x, entonces va a ser igual a 1 sobre i por coseno de x sobre y, más, ¿sí? Perdón, por e a la t, voy a poner acá adelante, ¿sí? Más 2t por menos, era esta, vamos a ponerle, ya le cambio el signo acá, ¿sí? Una vez que tengo esto, fíjense que es una función, una nueva función derivada de z con respecto de t, pero que en este caso, fíjense, depende de t, de i, de x, ¿sí? Y la realidad es que la idea es llevarla a una función que dependa solamente de t, ¿sí? Que es la variable independiente. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es, a través de estas relaciones, ¿sí? Reemplazar a x y a y por t, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá, pero ustedes harían un tercer paso, ¿sí? Entonces, yo voy a borrar la i, y en la i voy a poner t al cuadrado, ¿sí? En la x voy a poner e a la t. ¿Sí? O sea, lo que hago es utilizar estas dos relaciones para reemplazar a x y a y. Y entonces acá me va a quedar e a la t, y acá me va a quedar t a la cuarta. ¿Por qué? Porque estaba al cuadrado, ¿sí? Lo mismo acá. ¿Sí? Y finalmente lo que quedaría es sacar factor común, por ejemplo, para llevar a la mínima expresión. El coseno se puede sacar factor común. Me va a quedar seno de a la t sobre t al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más puedo sacar factor común? Puedo sacar e a la t y t al cuadrado acá. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar, en paréntesis, 1 menos, con todo este término saqué, entonces me va a quedar menos 2, cero con esto, me queda t al cubo sobre t. ¿Sí? Sería la mínima expresión de este resultado. ¿Qué otra cosa me pueden pedir acá? Que a su vez sea en un punto. Entonces yo, por ejemplo, quiero la derivada de z o la velocidad de cambio de z a través de t, ¿sí? En cuando t es igual a 0, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo que habría que hacer es reemplazar a t por 0 y obtener el valor, ¿sí? ¿Se entendió lo que hice? Más o menos. Sí, profe, sí se entendió. Perfecto. Entonces vamos a seguir, porque esto obviamente se complica, ¿sí? Voy a borrar un poco todo, ¿sí? Ahora van a ver lo mismo, pero hecho en el PowerPoint. Borro todo. Es bastante simple siempre y cuando yo me dé cuenta cuáles son las variables independientes al principio y cuáles son las variables intermedias, ¿sí? De qué depende cada variable. Y súper importante es diferenciar lo que es una derivada parcial de lo que es una derivada de una sola variable independiente. ¿Bien? Ahí está justo todo lo que hicimos, todas las derivadas. Reemplazamos, fíjense que ahí yo reemplazo x e y por t. Finalmente sacamos factor común y nos queda, ¿sí? Me queda un t de más. Porque yo saco t al cubo acá, en vez de t al cuadrado. Pero es exactamente lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Bueno, obviamente también podemos tener ejercicios de aplicación. Por ejemplo, en este caso, un lado de un rectángulo es x igual a 20 metros, aumenta con una velocidad de 5 metros por segundo, y el otro lado, de y igual a 30 metros, disminuye con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Sí? Determinar con qué velocidad variará el perímetro.
A ver si se dan cuenta. Este dato y este dato, ¿qué serían dentro del sistema? ¿Mm? No, no sé, profe. Velocidad de cambio, ¿sí? Y fíjense que es distancia sobre segundo. O sea, las derivadas son velocidades de cambio. En este caso, nos están diciendo que el lado recto X del rectángulo, ¿sí? Varía 5 metros por segundo. Es decir, varía la distancia en función del tiempo. Entonces, lo que nos está diciendo ahí son las derivadas de la función. Entonces, supongamos que tenemos este rectángulo. Este es el que vale 20. Este es el que vale 30. ¿Sí? Y lo que me está pidiendo es determinar con qué velocidad variará el perímetro, ¿sí? Entonces, mi perímetro, ¿a qué es igual? En un rectángulo va a ser la suma de los lados, es decir, x más y. ¿Sí? Este perímetro vendría a ser mi z, ¿sí? Mi campo escalar. Y lo que yo tengo, ¿sí? Es la derivada de x con respecto del tiempo, que es igual a 5 metros por segundo, ¿sí? Y la derivada de y con respecto del tiempo, que es igual a 4 metros por segundo. ¿Sí? ¿Por qué digo la derivada de x con respecto de tiempo? Porque la variación está dada, ¿sí? En función del tiempo, ¿sí? Por eso lo llamé t. Entonces, me pide con qué velocidad variará el perímetro. Entonces lo que me está pidiendo es la derivada de p con respecto de t, ¿sí? ¿Y a qué va a ser igual? A la derivada parcial de p con respecto de x, ¿sí? Por la derivada de x con respecto de t. Más la derivada de p con respecto, puse p, x en vez de p, corregimos, la derivada de p con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Es decir, en este ejercicio no me da la relación que existe entre x y t, sino que directamente me da las derivadas, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que saber es darme cuenta es que esos datos son estos dos, ¿sí? O sea que lo único que yo tengo que obtener son estas dos derivadas. ¿Sí? Ahí lo vemos un poquito mejor. En este caso, fíjense cuando lo escribí, llamé a PF como para que ustedes se den cuenta, esa es el campo escalar. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo me había olvidado de los dos, o sea, yo tenía que multiplicar por 2 el perímetro porque son dos lados de X, ¿sí? Y dos lados de Y, ¿sí? Pequeño detalle. Y la derivada de las parciales de la función con respecto de X termina siendo 2, y la derivada parcial con respecto de Y termina siendo 2 también, ¿no? Entonces, una vez que armamos todo, directamente calculamos la velocidad final y vamos a obtener la velocidad del perímetro en función del tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Creo que sí, profe. Bueno, igual esto es práctica, ¿no? O sea, cuando empiezan a hacer se van a ir dando cuenta de qué es lo que tienen que ir relacionando, ¿sí? Segundo que- Bueno, seguimos entonces. Otro ejercicio similar, ¿sí? Este es muy parecido, nada más que acá, fíjense, me pide calcular la derivada de z con respecto al tiempo cuando t es igual a 0, es decir, me está dando un momento. Y sí, después la subo al drive, Luca. Entonces, esto es igual, o sea, fíjense que tenemos, nuestro campo escalar tiene dos variables independientes que son x e y,
¿sí? Pero esas dos variables dependen de t, por lo tanto van a ser variables intermedias, ¿sí? O sea que la red de variables sigue siendo z, x e y las intermedias, y t, como t no depende de nada, va a ser mi variable independiente, ¿sí? O sea que yo lo que quiero es obtener la derivada de z con respecto de t. La red de la cadena termina siendo exactamente la misma, ¿sí? Calculamos todas las derivadas, reemplazamos, fíjense acá, reemplazamos a x a y por las relaciones con respecto de t, ¿sí? Y obtenemos, ¿sí? Una vez que reemplazamos todo y obtenemos todo en función de t, ¿sí? Cuando t es igual a 0, o sea, evaluamos a t en 0, ¿sí? Obtenemos la derivada de z con respecto de t, que en este caso es 48. Por este ejercicio, voy a ir un poquito para atrás, y vamos a hacer lo de la regla de la cadena. ¿A qué es equivalente esto? ¿Sí? Para que ustedes entiendan cuando yo digo que es la regla de la cadena que viene en el análisis 1. ¿Sí? Porque si yo reemplazara, ¿sí? directamente a x a y por sus relaciones, ¿sí? Z me va a quedar de esta manera. Entonces me va a quedar t más 2 a la quinta, ¿sí? Lo que estoy haciendo es reemplazar a x por t más 2, ¿sí? Menos 2x t más 2, ¿sí? Por y, que es t al cubo más 4, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que lo que tengo acá es una variable z que depende solamente de t, ¿sí? Entonces cuando nosotros queremos calcular la derivada de z con respecto de t, esto es lo que hacían ustedes en análisis 1, ¿sí? Lo que hacían era aplicar la regla de la cadena, es decir, empezaban a derivar, ¿sí? Función de función, es decir, en este caso me va a quedar 5, t más 2, 5 menos 2 es igual a 4, por la derivada de esto que en este caso es 1, menos, ¿sí? Acá tengo el producto de dos funciones de t, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, lo mismo que hacían en el análisis 1, lo hacemos ahora aplicando, ¿sí? Estas reglas. ¿Qué pasa? Cuando yo, en este caso es un sistema bastante chiquito, donde tenemos una sola variable independiente. Pero hay sistemas que tienen más de una variable independiente, por lo tanto esto se vuelve engorroso de hacer. Entonces lo que conviene es acordarse cómo se aplican las relaciones armando la red de variables para saber qué derivada es la que quiero obtener, ¿sí? Pero básicamente se llama regla de la cadena por eso, porque empiezo a derivar desde la derivada más que está más general hacia la más particular, ¿sí? O viceversa. Igual que como hacían en análisis. En este caso, ¿sí? Fíjense, ahora tenemos un campo escalar que tiene dos variables independientes en principio, pero a su vez cada una de esas variables dependen de dos variables independientes. Es decir, mis variables independientes acá van a ser u y b, por lo tanto x y y van a ser intermedias. Entonces acá es un caso en donde el sistema se empieza a complejar, ¿sí? Porque z es la variable dependiente, x y y son las intermedias, y u y b son independientes. Por lo tanto, si tengo dos variables independientes, u y b, ¿cuántas derivadas va a tener z? Y voy a tener que buscarle dos derivadas. Por lo tanto, ya estas derivadas van a ser parciales y va a ser derivada de z con respecto de u, la primera variable independiente, y derivada de z con respecto de b, que es la segunda variable independiente. Y las derivadas de la función con respecto de x y de y van a conectar con las variables independientes. ¿Sí? Entonces mi red de variables va a ser de esta forma, ¿sí? X e y las intermedias, u y b las independientes, ¿sí? Y yo voy a tener que obtener la derivada de z con respecto de u, pero para llegar a esa derivada tengo que pasar por x, tengo que pasar por y, ¿sí? Y a su vez y x tienen que pasar por u. Es decir, el sistema se empieza a hacer cada vez más engorroso. Y lo mismo voy a tener que hacer, pero para obtener la derivada de z con respecto de b. Y vamos a hacerlo con otro color. ¿Sí? Si yo quiero obtener la derivada de z con respecto de b, tengo que conectar a z con x y con y a su vez a x con b, porque depende de b, y a y con b, porque depende de b. ¿Sí?
Vamos a borrar un poco. Y empezamos, ¿sí? Entonces, se dice que z entonces es una función de u y de b a través de x e y. ¿Sí? Entonces la derivada de z con respecto de u va a ser la derivada de la función parcial con respecto de x por la derivada de x con respecto de u, porque x depende de u. También parcial, porque x tiene ahora dos variables independientes. Más la derivada de la función con respecto de y por la derivada de y parcial con respecto de u. Y lo mismo con b, ¿sí? Vamos a borrar un poco acá. Entonces, en este caso va a ser la derivada de la función con respecto de x por la derivada de x con respecto de b, ¿sí? Más la derivada de la función con respecto de y por la derivada de y con respecto de b. Por ejemplo, este caso. Fíjense, calcular las derivadas de z en el punto 1, 0, ¿sí? Pero z se conecta a través de x e y, ¿sí? Con u y con b. Entonces, de vuelta, identificar cuál es la variable dependiente y la que depende de todo, en este caso es z. Las variables intermedias, acuérdense, son estas, las que están acá, las que dependen de otras variables, las que tienen otras relaciones. Entonces, esas siempre van a ir en el medio. Y después nos fijamos, porque acá puede pasar varias cosas, ¿sí? En principio, todas las variables que aparezcan acá y que no dependan de nada más, entonces esas van a ser variables independientes, ¿sí? En este caso, u y b. Pero tengo que tener cuidado de que no haya ninguna variable acá también que a su vez no dependa de nada. Esa también va a ser variable independiente y voy a tener que obtener una tercera variable. No es este caso, pero también tengo que empezar a observar ese detalle, ¿sí? Entonces, u y b son las independientes, por lo tanto, de z tengo que obtener una derivada con respecto de u parcial y otra derivada parcial con respecto de b, ¿sí? Pero para eso voy a tener que pasar por x y por y. Vamos a cambiar de color. Entonces, siempre miren. A ver, de acá ¿cuántas variables independientes tenemos? Dos. Entonces tenemos que obtener la derivada de z parcial con respecto de x. Vamos a llamarle f para que no se confundan, ¿sí? Para que sepan que son las intermedias, ¿sí? Con respecto de x, ¿sí? Y la derivada de f con respecto de y, ¿sí? A ver, ¿a qué es igual esta derivada? La derivada de f con respecto de x. Está acá. ¿A qué va a ser igual? Me lo escriben en el chat. A ver. Está bastante fácil esa. En este caso, ¿sí? La derivada de la función, bien, 2x menos y, ahí está, ahí apareció, ¿sí? Yo ya les hice las reglas de la cadena, pero ahí está, 2x menos y. La derivada de la función con respecto de y va a ser menos x más 3 por y al cuadrado, ¿sí? Y ahora empezamos a derivar, ¿sí? Derivada de x, como ven, fíjense, x depende de u y depende de b, tengo dos derivadas parciales, o sea, con respecto de u y con respecto de b, ¿sí? Y lo mismo pasa con y, o sea, y también depende de dos variables independientes, por lo tanto, necesito la derivada parcial de y con respecto de u y la derivada parcial de y con respecto de b. Unimos todo en las derivadas que queremos encontrar, ¿sí? Ahí están las dos derivadas que necesitábamos encontrar con respecto de u y con respecto de b, ¿sí? Cuidado, fíjense en la regla de la cadena, y cuando yo estoy derivando con respecto de u, en ningún momento aparece b. Y cuando yo estoy derivando con respecto de b, adentro de mi regla de la cadena, en ningún momento aparece u. ¿Sí? No vayan a querer mezclar derivadas, ¿sí?
cuando están calculando las derivadas de z con respecto de u y de b, ¿sí? Por eso es un error bastante común. Bueno, entonces, ¿qué faltaba ahora? Y fíjense que necesito a x y a y ponerlas en función de u y de b, ¿sí? Entonces sería nuestro tercer paso. Una vez que estamos acá, ya podemos reemplazar la condición, ¿sí? El dato de la condición puede dar, me los pueden dar de varias maneras, ¿sí? Me pueden decir que z, ¿sí? Lo quieren cuando u es igual a 1 y cuando b es igual a 0, ¿sí? Esa es una manera de decirme el instante en donde quiero obtener esas derivadas. Pero, si no me lo dicen y me dan un punto de esta manera, ¿cómo yo sé cuál es u y cuál es b? Y porque seguramente me han expresado la función de esta manera, entonces yo sé que el primer término corresponde a u y el segundo término corresponde a b, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta en el momento en que evalúan en el punto en donde quieren calcular la derivada. Profe, Sí. ¿el punto 1, 0 es el punto XY o V? No, v, porque acordate que esto ya está en función de las variables independientes, ¿sí? Por eso te digo, te pueden dar de esta manera el dato, te lo pueden dar así, pero dando relación a esto. La otra manera de darte el dato, ¿sí? Es diciéndote el instante en donde querés a todas las variables intermedias inclusive, pero por lo general se da de esta manera, ¿sí? O sea, siempre el dato está en función de las variables independientes, ¿sí? No las de las intermedias. ¿Quedó claro eso? Sí. Perfecto. Entonces, una vez que ya pusimos toda nuestra función con respecto de u y de b, entonces ahora sí podemos evaluar, ¿sí? Entonces la derivada de z con respecto de u, o sea, lo único que voy a hacer es evaluar cuando u es igual a 1, ¿sí? Porque es la que aparece en primer lugar, y cuando b es igual a 0, ¿sí? Entonces reemplazamos todo. Otra manera de hacer, que también es válido, ¿sí? Es reemplazar la condición del punto, ¿sí? Por ejemplo, en las derivadas, ¿sí? En estas derivadas, las parciales de las variables intermedias, entonces ya de esta manera estas obtienen un valor, ¿sí? Y reemplazan directo en la expresión de la regla de la cadena con los valores. ¿Y cómo obtendrían x e y? Y de la relación u y de b, cuando u, o sea, evalúan esto, ¿sí? Y dicen, bueno, a ver, cuando u es igual a 1 y b es igual a 0, ¿cuánto valen x y cuánto valen y? ¿Sí? Eso también me permite obtener a x y a y. ¿Se entendió eso? Bueno, seguimos entonces. Bueno, fíjense este sistema. A ver, ahora sí, les voy a pedir que abran el micrófono y que me vayan diciendo. Variables independientes tiene W. Una. Una, ¿cuál es la variable? Independiente. X. X. Perfecto. El único detalle que aparece a diferencia de los otros ejercicios, ¿sí? O sea, fíjense que y z van a ser las intermedias, porque son las únicas que dependen, son las variables que están acá y dependen de x, ¿sí? El problema es que x también está acá, entonces, ¿cómo armaría en este caso la regla de la cadena? Sumando todos los términos que participan dentro de esta derivada. Entonces, ¿sí? Variables intermedias, variables independientes, y en este caso W es mi dependiente, ¿sí? Entonces, mi red de variables está formada de esta manera, es decir, W dependiente, X independiente, y la Y y la Z son mis independientes. El problema es que de mi función yo obtengo tres derivadas parciales, con respecto de X, con respecto de Y y con respecto de Z, ¿sí? Pero a su vez, W también conecta con X a través de Y y a través de Z, ¿sí? Entonces la regla de la cadena me va a quedar de esta manera, ¿sí? La derivada de la función con respecto de X más todos los términos que influyen en donde X es variable independiente de Y y de Z, es decir, la derivada parcial de la función con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de X, más la derivada de la función con respecto de Z por la derivada de Z con respecto de X.
Y cuidado acá, que si tengo una variable independiente, entonces no tengo una derivada parcial, tengo una derivada normal de W con respecto de X, ¿sí? Y acuérdense, que esto yo se lo dije en la primera clase donde teníamos derivadas, es en no confundir el símbolo de derivada parcial con el símbolo de derivada de una función de una variable independiente, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos ahora este sistema de acá, ¿sí? Entonces, ¿cuántas derivadas en este sistema tiene W? Otra vez, abran el micrófono y me dicen, ¿o cuáles son las variables independientes? X e Y. ¿La intermedia? No. ¿Por qué no? Z. Z es la intermedia y X e Y es independiente. Estaba bien la respuesta. Ah, sí, sí. Ah. ¿Sí? Para que voy a ver bien. Entonces, ¿Y H qué, profe? ¿Y H qué es? H es la función, es como se denomina La la función, la función. función. Sí. Acordate que lo que está entre paréntesis vendrían a ser las variables. Entonces, la red de variables va a quedar de esta manera, ¿sí? Y yo tengo que obtener una derivada parcial con respecto de X, de W con respecto de X, y una derivada parcial de W con respecto de Y, ¿sí? Y a su vez tengo que conectar las derivadas parciales que salen de esta función con las derivadas que van a obtenerse a través de Z, ¿sí? Entonces, cada una de estas derivadas va a tener un término, que es la derivada de la función que sale de acá con respecto de X, más, como Z depende de X, la derivada de la función por la derivada de Z con respecto de X, ¿sí? En este caso parciales porque Z tiene dos variables independientes, ¿sí? Y lo mismo con Y, la derivada de la función con respecto de Y, más los términos que se obtienen a través de Z, ¿sí? Derivada de la parcial de la función con respecto de Z por la derivada de Z con respecto de Y. Fíjense, acá no aparece X, acá no aparece Y, ¿sí? A ver acá, ¿cuáles son las variables independientes? X y T. X Y T. T. y T. ¿Solamente X y T? Sí. ¿Y esta? Sí. Ese es. Se nos quemaron unos papeles ahí. Ese también es una variable independiente, ¿sí? Entonces acá es W mi variable dependiente y Z mis variables intermedias, ¿sí? Y X, T y S mis variables independientes. Nada más que la derivada de W con respecto de S sale directamente de acá y no es una función compuesta, ¿sí? Es una variable solamente independiente adentro de W. ¿Se entiende? Como las que estuvimos haciendo hasta la clase pasada. Sí, profe. Entonces, para que voy a borrar un poquito, ¿sí? Entonces nuestra red de variables en este caso va a quedar de esta manera, ¿sí? Y yo tengo que obtener tres derivadas parciales, ¿sí? Con respecto de W. En este caso, si me dan un caso así el día del parcial, me conviene arrancar por la de S, que seguro que es la más fácil de todas, porque derivo directamente de acá, ¿sí? La derivada parcial de W con respecto de X, bueno, ahora tengo que prestar atención, ¿sí? Porque X, fíjense, no aparece en todas las variables intermedias, ¿sí? Entonces, X está acá, sí, entonces puedo derivar a F con respecto de X. Ahora, ¿quién depende de X? Solamente Y. Por lo tanto, voy a derivar la función con respecto de Y y voy a obtener la derivada de Y con respecto de X, ¿sí? Parcial porque Y depende de dos variables. Ahora armamos la derivada de W con respecto de T, ¿sí? La derivada de W con respecto de T va a ser igual. ¿T está acá? No. No. ¿Sí? Entonces no tengo derivada de la función con respecto de T. O lo mismo decir, derivada de la función con respecto de T es igual a 0, ¿sí? O sea, pues no voy a tener ese término. ¿Qué depende de T? Depende Y y depende Z. Por lo tanto voy a tener la derivada. Z está acá, sí. Entonces de la función con respecto de Z. Por la derivada de Z, ¿sí?
con respecto de t. ¿Cómo es esa derivada? ¿Parcial o total? Total. Total. ¿Sí? Entonces va a ser derivada de z, la de derecha, con respecto de t. Más, ¿y depende de t? Sí. ¿Y está acá? Sí. Entonces va a ser la derivada de la función con respecto de y, ¿sí? Por la derivada de y. ¿Parcial o total ahí? Parcial. Parcial con respecto de t. ¿Sí? Y la otra derivada que me falta es la derivada de w con respecto de s. Y esa no tiene variable intermedia, por lo tanto directamente la derivo de ahí. ¿Sí? ¿Puedo explicar, profe, la de ese? No la entendí. La de s es lo mismo que yo tuviera algo así, mira. Vamos a escribirlo para que te des cuenta. W es igual a x cuadrado por z por y más s al cuadrado, ¿sí? Y a su vez yo te digo, y es igual a x cuadrado t, ¿sí? Y z es igual a 2t, ¿sí? Más o menos el sistema que tenemos ahí. Entonces, la derivada de w con respecto de x y con respecto de t son las que obtenemos por la regla de la cadena así. Pero la derivada Sí. de s no depende de nada, entonces directamente derivada de w con respecto de s la derivo acá, es 2s. Ah, bien, bien. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Ujú. Bueno, ahí están Sí. justo las derivadas. Y bueno, a ver, les voy a dar un par de minutitos para que ustedes armen, ¿sí? Solamente quiero que me armen las reglas de la cadena y que obtengan las derivadas, ¿sí? Que tendrían que meter adentro de la regla de la cadena, ¿sí? Una vez que tengan todo eso, no metan todo adentro de la regla de la cadena, a ver si me explico, ¿sí? Solamente quiero que obtengan las derivadas, cada una de las derivadas que van a salir de acá, cada una de las derivadas que van a salir de acá, y las reglas de la cadena, ¿sí? Una vez que tengan todo eso, me avisan, ¿sí? Parece difícil, pero no es tan difícil. Traten de hacerlo, ¿sí? Cualquier duda me preguntan. Ahí voy a pausar un ratito la grabación. Entonces, ¿cómo armamos la red de variables acá? Que ya vi que la habían armado bastante bien, ¿sí? Y z van a ser las intermedias porque son las que dependen de otras variables. Y ahí empezamos a buscar. X es una variable independiente, b es una variable independiente, ¿sí? O sea que están x y b. Y ahora me fijo, a ver, en todo esto, ¿hay alguna variable que no dependa de nada, que no esté acá? Sí, es la t. Entonces Sí. también es una variable independiente, ¿sí? Entonces, ¿cuántas derivadas parciales tengo que obtener de w? Y voy a tener que tener la de w con respecto de t, que es fácil, saco de acá, ¿sí? Derivada de w con respecto de x, ¿sí? Que tengo que usar la regla de la cadena, y de la derivada de w con respecto de b, ¿sí? Esto era parte de lo que yo les había pedido que armen, ¿sí? Entonces, ¿cómo armo esto? Y bueno, digo, bueno, w con respecto de t es fácil, solamente tengo que derivar la función con respecto de t, ¿sí? Y no tengo que hacer más nada. Ahora, quiero obtener la derivada de w con respecto de x. Entonces me fijo, ¿x está acá? Sí, entonces voy a tener que derivar la función con respecto de x. ¿Y depende de x? Sí. Entonces voy a tener que derivar la función con respecto de y parcial y a su vez multiplicarle la derivada de y con respecto de x. Y esa derivada va a ser parcial porque y depende de dos variables independientes, x y b. Ahora me fijo, z, ¿depende de x? No, ¿sí? Entonces, o sea, fíjense que si yo agregara el término de z acá, lo voy a poner acá abajo, va a ser la derivada de la función con respecto de, de z, por la derivada, supongamos que quiera hacer la parcial, de z con respecto de x. Y esa derivada, al no estar acá x, va a ser igual a 0, o sea que ese término se anule. ¿Se entiende? Entonces ya directamente no lo ponemos. Derivada de w con respecto de b. Y ahí me fijo, b está acá. No. No. ¿Y depende de b? Sí. Entonces tengo que derivar mi función con respecto de y multiplicar la derivada de y parcial con respecto de b. ¿Sí? Z depende de b, sí. Entonces voy a tener que derivar la función con respecto de z porque z está acá.
más la derivada, por la derivada de z con respecto de b. Como z no depende de otra variable, esta derivada es total. ¿Estamos? Bueno, ahora tenemos todas esas No, derivadas. perdón, profe, ¿puede explicar esto de vuelta? ¿Cuál? ¿Esta última? Sí, esa última. Ahora, vamos a armarla. Derivada de w con respecto de b. ¿Sí? ¿B está acá? No, No, entonces no tengo derivada parcial de la función con respecto de b. O si la agrego, ¿sí? Supongamos que yo quiero agregar acá la derivada de la función con respecto de b, va a ser 0. ¿Sí? claro, Porque no está. sí. Que la borramos. Ahora, ¿y depende de b? Sí. ¿Y está acá? Sí. Entonces voy a poder derivar mi función con respecto de y, parcial, porque mi función tiene muchas variables, por la derivada parcial de y con respecto de b. ¿Por qué parcial? Porque y tiene dos variables, x y b. ¿Z depende de b? Sí, Sí, o sea que voy a tener sí. que sumarle, porque z está acá, la derivada de la función con respecto de z, ¿sí? Por la derivada de z con respecto de b. Pero esta derivada va a ser total porque z no tiene más variables independientes. Ah, ¿Sí? ya entendí. Gracias. Y fíjense que solamente aparecen derivadas de b acá, de mi variable independiente, no de x. ¿Sí? Y la derivada de la función con respecto de t va a ser igual a 1 sobre todo esto por la derivada de esto. ¿Sí? O sea, derivamos directamente a t, a z con respecto de t. ¿Sí? Bueno, acá están todas las derivadas. Eso era la otra cosa que les había pedido. Y cada uno de los términos que van adentro de la regla de la cadena. ¿Sí? Cada una de las derivadas de las variables intermedias. Fíjense dónde está la derivada de la función con respecto de x y z, y me falta la de t. Está acá. La derivada de la función con respecto de t. ¿Sí? Bueno, y les dije que hagan todo esto. Vamos a borrar un poco. Porque lo que vamos a hacer ahora es, ahora lo que seguía, ¿sí? Era reemplazar todas las derivadas dentro de cada una de las reglas de la cadena, ¿sí? Y a su vez reemplazar las variables intermedias por las variables independientes, ¿sí? Eso es lo que hicimos en las primeras dos fórmulas. Eso el día del parcial no lo van a hacer. Directamente van a enumerar todas las derivadas, ¿sí? 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿sí? 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿sí? Le ponemos numerito y decimos, ¿sí? Reemplazar 4 a 10, es decir, cada una de las derivadas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en 1, 2 y 3 respectivamente, y expresar todo en función de las variables independientes, x, b y t. Es decir, no terminamos el ejercicio, sino que directamente, ¿sí? Escribimos lo que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo, ¿sí? Y la idea es que yo voy a evaluar, que ustedes sepan armar bien las reglas de la cadena, sepan identificar cuál es la variable independiente, cuál es la intermedia, cuál es W, y que sepan derivar parcialmente, ¿sí? Y que sepan obviamente lo que es una diferencia entre una derivada parcial y lo que no es una derivada parcial, ¿sí? Eso es lo que voy a corregir el día del examen. Así que no hace falta hacer todo lo otro, solamente me escriben qué es lo que deberíamos hacer. Es decir, en este caso reemplazamos todo esto en 1, 2 y 3 respectivamente, y después las variables intermedias por las independientes. Y nada más. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, veamos un ejercicio más de aplicación. Bueno, este ejercicio es medio químico, pero bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que soy ingeniera química? Así que bueno, la idea sería, me dice el problema, la presión de un mol de un gas ideal está aumentando a razón de 0,05 kilopascales por segundo. Y la temperatura está subiendo a razón de 0,15 Kelvin por segundo, ¿sí?
Si el gas se comporta según esta ley, encontrar la razón de cambio del volumen cuando la presión sea 20 kilopascales y la temperatura 320 Kelvin. Utilizar la constante de los gases. Bueno, ¿qué me está pidiendo acá? Encontrar la razón de cambio del volumen, ¿sí? Entonces, de mi expresión, ¿sí? P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, R es la constante de los gases y T es la temperatura. ¿Cuáles son las variables independientes? P y T, porque N está fijado en un mol, ¿sí? R es una constante, entonces B es lo que yo quiero encontrar y T y P serían mis variables, ¿sí? Y de hecho, el instante que me da acá, ¿sí? Está en función de la presión y de la temperatura. Entonces, armamos el sistema, ¿sí? Bueno, ahí yo les explico qué es cada una de las partes de la ecuación, ¿sí? Pero despejo el volumen, porque es mi variable dependiente, ¿sí? Entonces lo despejamos, lo único que hago es pasar este P dividiendo para este lado, entonces me queda esta expresión, ¿sí? Y ahora, ¿qué tengo de dato? Tengo la derivada de la presión con respecto del tiempo y tengo la derivada de la temperatura con respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, armamos la regla de la cadena, tenemos una sola variable independiente en este caso que es el tiempo, ¿sí? Entonces armamos la variable de la cadena para obtener la derivada del volumen en función del tiempo, ¿sí? Y va a ser la derivada de la función con respecto de P parcial por la derivada de P con respecto del tiempo, que la tengo de dato. Lo mismo acá, la derivada parcial de la función con respecto a la temperatura por la derivada de la temperatura con respecto del tiempo, que también lo tengo de dato. Es muy parecido al ejercicio del rectángulo que hicimos, ¿sí? Reemplazamos todo y obtenemos la velocidad de cambio del volumen con respecto al tiempo. Es nada más para tener un ejercicio más de aplicación, ¿sí? Dentro de en qué se utiliza esto de las derivadas de funciones compuestas. Bueno,